Bueno, muchas veces en este programa ya sabéis que falamos de pan, de la cultura del pan también, bien David, bien Mariana, de la amiga de Mariana, también bien Joan Fernández Piloñeta de la Fundación Belenos, muchas veces también a hablar de lo que es la cultura del pan, porque a mí siempre abúltame que lle una cosa de las que tenemos muchas carencias, llevamos, por lo menos la mi generación, comiendo muchos años pan del malo. Y como crecimos pensando que eso de la escanda, bueno, pues como que ya era un cereal menor, y que casi que acabó ya ahí un poco arrequesado, pues a mí prestábame que viniera la gente de Espeltastur, que estaba haciendo las cosas, yo pienso, muy bien, y recuperando además el nueso cereal, y no ye porque sea nueso, nada más, que igual eso ya era bondo, pero ye que aparte, todos los estudios indiquen que ye un gran cereal con beneficios para la salud y que tiene mucha salida de futuro. Para hablar de todas estas cosas, pues vino a vernos Fernando Farpón de Espeltastur. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy buenas, David. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Dice algo mal? ¿De equivoquéme en algo? Tú... Hasta donde yo sé, de momento... Va bien, ¿no? La cosa. Va bien la cosa. Bueno, cuéntame. Espeltastur, lleváis oficialmente, ya lo contamos antes, 25 años, pero igual alguno más, ¿no? Más de 25 años. Claro. La empresa sí que se constituyó en el 2001, pero llevaba gestándose pues 3 o 4 años, ¿no? Haciendo previamente estudios de mercado, catándose semente, viendo la viabilidad que puede tener el proyecto de recuperar la escanda y llevarla a toda la gente. Eso llevo como 3 o 4 años, hasta el momento en el que la gente que lo fundó, mi padre, la compañera María, Carmen, toda esta gente lanzóse ya a la piscina de frente a por toes, ¿no? Sí. A multiplicar la escanda, lo primero, para tener grano, porque ya sabes que esto estaba a punto de desaparecer. Eso, oye, o sea, yo lo que estuve yendo, oye, que cuando, para empezar, parecía un proyecto que al principio son de esas cosas que dices, ¿dónde vais? Eso y una locura, ¿cómo vos metéis en ese matú? Y ellos metiéronse, pero lo que decían que lo que atoparon ya que estaba casi, no, bueno, no es tinta, pero que quedaba poca grana de la que tirar, ¿no? Sí, la verdad es que no teníamos que, no sé, yo veo lo de la manera de esta gente, si no hubiera existido tendrían que haberla inventado, ¿no? Ya. Porque sí que hay un crimen que teniendo una joya como ya la escanda y que estaba en un riesgo extremo de desaparición, que habría en toda Asturias 3 o 4 hectáreas en total, claro, de aquella. Claro. Que nada y menos. Eso, oye, una granizada, una mala collecha o lo que sea y adiós. Y acabóse. Eso. Entonces, si no hubiera sido mi familia, tenía que haber sido alguien, porque ya es un delito de tener una cosa, un alimento tan bueno. Porque si dijéramos, hay algo malo. Claro, sí, lo que decía antes, oye, asturiano y tal, no sé qué, coño, pero ya que para encima yo bueno. Pero, exacto, y el mejor cereal, ¿no? Que fae un pan riquísimo, que sienta bien a la gente, que nutre, que sacia, que... ¿Vale? Y estaba ahí a punto de perderse. Claro. Y que puede hacerse milenta cosas con él, no nada más pan, y había que hacer ese trabajo. Y fíjose. Yo pienso que el trabajo de recuperar la escanda, que ya como el primer paso, ¿no? El primer objetivo de todos ya era que esto no se pierda. Y yo creo que eso fíjose de una manera además muy guapa. ¿Vale? El proceso empezó multiplicando, empezó con la agricultura ecológica, respetando los campos, entamó también con una infraestructura que trató de aunar como la tradición y la modernidad. Necesitábamos unas instalaciones, una nave industrial, y cogióse una serrería que ya estaba en desuso y reciclóse completamente. Claro. En vez de metemos paleadora nuevo todo y levantamos para arriba hormigón, no, restauramos una cocina que estaba ahí fecha y la adaptamos a un proceso que lle el de la escanda, en una zona que lle la suya, que ya un valle, el de Payares y el del Huerna, sí. Valles donde siempre se semó escanda. Claro. Y que a nosotros que somos de la Pola, quedarnos muy, muy a mano, ¿no? Entonces, fíjose este trabajo, yo creo que con mucho sentido. Incorporáronse molinos de piedra tradicionales,
¿Por qué? Porque aparte de ser la tradición asturiana de la molinería, Sí. son unos molinos que mantienen todo el grano, va para la harina. Luego puedes hacerla un poco más blanca o más integral, peneirando más o menos, pero tienes el germen triturado junto con el salvado y con la farina en sí misma y con el almidón, ¿no? Claro. Entonces, tienes todas las propiedades del grano del campo, van a la farina, Claro. ¿vale? Y bueno, luego tuvo que llegar un paso más allá y entamar un obrador, ¿no? Pues el obrador con las mismas. Sí que se trató de hacer la parte de procesamiento de grano y de harines industrial, adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Higiénico, limpio, silos de acero inoxidable. Los molinos sí son de piedra y preciosos, por cierto, de madera, pero con transportes neumáticos y taburerías de acero inoxidable. Claro. Eso tiene que estar... La época de la esclavitud ya pasó. Claro. Claro, esto tiene que ser sagrado. Ahora hay unas leyes que hay que cumplir por higiene y que eso influye muchísimo en el sabor del producto final. Claro. Tuvimos que llegar hasta el obrador y hacer nosotros pan y la repostería tradicional, y ahí cambiamos totalmente la película, haciendo repostería y panadería artesana. Quiero decir, en el obrador hay una amasadora y unos meses de trabajar y unos hornos con suelo de piedra. Claro. Y unas cámaras para fermentar, y trabajas con fermento. Claro. ¿Vale? Ahí cambia. Y lo que trabajan ahí son las manos de los panaderos y les panaderes. Claro. Ese es el sentido. Pero entonces, a mí dame mucha rabia cuando vas a una panadería normal y tienes pan de trigo, tienes el pan de centén a veces, que lo hay también, pero de escanda parece como que ahora ya es verdad que hay alguno que lo está recuperando, pero dices tú, tenemos un cereal propio. Y ni los propios asturianos, porque metiéndonos eso en la cabeza, que yo entiendo que igual y un poco más complicado, eso vas a explicármelo tú de tratar, pero metiéndonos eso en la cabeza que yo era un cereal menor. Igual daba más trabajo, que puede ser, no lo sé, pero después que ya era como más tosco, más de pueblo, y queríamos la modernidad, lo limpín, lo blanco, casi lo ario, ¿no? ¿Daste cuenta cómo ye? Vale, yo voy a contar hasta donde yo sé que llegue un poco la época de los mis vuelos, ¿vale? Uno de los mis vuelos fue a la guerra, entonces llegué el principios del siglo XX. ¿Qué pasó? La guerra, época de fame, a continuación la época de la fame, y época en la que el comercio con el resto de la meseta estaba muy tasado. Uh-huh. Aquello era muy difícil. Entonces, aquí el que quería comer pan, el único cereal que crecía en Asturias era la escanda. Vale. De forma que el que quería pan tenía que ser malo, apañalo, traballarlo. La escanda sabemos que non lle como el trigo, que sale desgranado directamente, había que descascarillalo. Para descascarillalo había que quemar primero les barbes, ¿vale? Luego llevábase como se podía molín, que era de aquella manera, y de ahí iba a un horro el que tenía horro, y si no, guardábase como se podía guardar. Quitabas el menor salvado posible, porque no había mucha comida y claro, no estábamos como para separar mucho. Entonces, ¿qué pasó? Que el proceso y era un poco tosco. Vale. Y era un poco tosco, igual que en Castilla, seguramente. Claro, claro. Pero, ¿qué pasó? Empezó a venir, a pasar el tiempo, las condiciones de la vida fueron mejorando y empezó a venir el trigo. El trigo que venía blanco, que venía limpio, no sé qué. Y el proceso de la escanda no se siguió desarrollando. Vale. No vinieron peladores, no se actualizaron los peladores, seguían con los rábiles de mano. Vale. Los molinos no se actualizaron tampoco, y eran los molinos que, insisto, molinos de piedra maravillosos, pero la higiene que tenía ya la industria del trigo en Castilla por donde, no vino aquí. Claro. No se adaptaron, ¿no? Y la escanda no se supo adaptar. ¿Y qué pasó? Pues que el sabor al final de tenerlo por ahí tirado rodando, cogíaslo en casa como podías. Y era más mucho. Claro. Entonces no se refinó. Vale. ¿No? ¿Por qué? Porque daba mucho más trabajo. Comprendo. Vale. Luego dimos cuenta de que sí, daba más trabajo, pero las propiedades y el sabor, si se fae bien, no tiene nada que ver.
Claro. muy superior. Entonces, yo vi un poquitín Viene por de ahí, ahí, claro. yo creo, Sí, vi sí, un poquitín sí, por sí, ahí sí. la historia de las candelas toscanas. Ojo, se puede hacer maravillas. Y de hecho hay a panaderos haciendo auténticas virguerías. Sí, sí, vamos. Y es verdad que luego decían que era un cereal que ligaba un poco peor, ¿no? Y para el pan que había que echar ahí un poco trigo para que llegara bien y esas cosas, ¿no? Claro, el gluten, ¿no? Sí. Que la proteína que hace que el pan suba para arriba y que quede precioso y no sé qué, sí que lo tiene mucho más débil. Claro. ¿Vale? Entonces hay que trabajarlo de otra manera. Vale. Y hay que comprender que el pan no es el pan que se compra de Eso. cualquier manera, blanco, no sé qué. Eso no es una cosa buena para el organismo. Que el pan debería de crecer, medrar con fermento, ¿vale? Con estas levaduras y estas bacterias que dan un sabor un poquitín más amargo, dan y sabor al final, y se tiene el sabor. Y eso alimenta y es bueno, incluso. Claro. ¿Vale? Y ahí es el sabor del pan. Y que cuesta un poquitín más de trabajo, pues sí. Vale. Sí, pero bueno, ahí está también un poco la gracia de esto. Porque espelta, o sea, lo que es canda para nosotros, haylo en todas las partes del mundo. Hay un libro muy guapo de este Vavilov que venía de la Unión Soviética buscando la escanda asturiana por las propiedades que tenía de la que falaron Sí, que- yo de Pablo Huelga Sí. Huelga que tuvo que ir en este programa. Y llegó a Polalena, Eso, este ¿eh? ruso, Eso. y Y llevaronlo flipó. por el Werner, no sé qué, y llevarlo para Grau, sí. Pero ¿tú qué sabes más de esto? ¿En qué se diferencia una, aparte por las condiciones climatológicas, una escanda asturiana, yo qué sé, con una de la República Checa o con una de Extremadura? Vale. Vamos, si me lo permites, vamos Sí, a sí, dale, hablar dale. un poquitín de la Dale. escanda y cómo lo que se conoce aquí en Asturias por la escanda y lo que yo entiendo un poco por la escanda. Sobre trigos vestidos, ¿vale? Que son los trigos que tienen una cascarilla que no se sueltan en la cosecha ahora, ¿vale? Hay tres. El monococum, la escaña, la pavia, el dicocum y la espelta. Vale. ¿Vale? Esos son los tres. De esos tres, aquí en Asturias había dos. Y hay dos. Que lle la espelta, triticum espelta, hablo en latín, y el triticum dicocum, que se conocían aquí en Asturias como la espelta y la fisga, Ajá. y el dicocum y la pavia. Vale. Y a todo eso llamabas a todo escanda, en Vale. general. Y los paisanos y las paisanas pues tenían una mezcla de uno, de otro, ¿vale? La fisga, que es lo que conocemos comúnmente como escanda, porque es lo que más hay, además y el más panificable, el que mejor panifica, y el que se mantiene y el que se multiplica y el que actualmente hay. Y la pavia, pues nosotros conseguimos unos puñainos, gracias a un paisanín de Tíos, de ahí del Valle del Guarna, Sí. que nos lo bajó un día. Esto y lo que me sale a mí entre la fisga, salme la pavia y no sé qué, son unas espigas más largas, y un trigo semolero que va más bien para pasta, y que estamos multiplicando, llevamos años multiplicando y buscando y también una viabilidad comercial, ¿no? Es decir, Claro. tenemos y qué vamos a hacer con ello, porque con la fisga hacemos la espelta, hacemos el pan y hojaldres y de todo, y con esto tenemos que enfocarnos, tenemos que abrir un camino nuevo que hay que hacer. Vale. ¿Vale? Entonces, esto ya autóctono, ¿vale? Aquí en Asturias ya eran los únicos que salían. Diferencias con les espeltes que hay por todos lados. Hay como una teoría que yo creo que tiene bastante sentido, ¿no? Al final todo el trigo vino de Oriente, Sí. ¿vale? Y hay una teoría que dice que una parte vino por el norte y otra parte vino por el sur, por África, ¿vale? Y aquí a la península y es muy posible que viniera por el sur o por África, o que lo trajeran los fenicios, ¿vale? Y que entrara. Y la que hay común, que hay otra vertiente que vino por otro lado, Ajá. ¿vale? Por otro lado, y que cayó en zonas, además, donde se desarrolló una tecnología y una técnica
no solo de procesamiento, sino agronómico. Y que empezaron a buscar variedades, hablo de Europa, de Alemania, de República Checa, de todos estos lados, sobre todo principalmente Alemania, fueron los que pusieron mucho esfuerzo, ¿no? En decir, y ahora vamos a cruzarlo con trigo para que no medre tanto, y vamos a mezclar con esto y con lo otro, y tenemos una espelta que es maravillosa, que podemos llamar espelta, que cruza con trigo, ¿vale? Pero que morfológicamente tú lo ves y no tiene nada que ver. Vale. Y aquí en Asturias no se hizo nada de esto y tenemos una escanda, tenemos la más pura. Que llega alta, muy alta, tan alta como nosotros, que tiene barbes, les barbes quitaronles en les mezcles y los cruces que hicieron en Alemania, la espelta de fuera no tiene barbes, y yo veo y no me parece escanda, vamos. Ya. Esto, y aquí, pues claro, en cada valle sembrabas escanda, cambiaba un poco las condiciones, y aquí lo que en Asturias tenemos ya una población, ¿no? Hablando sobre todo de espelta, ¿no? Una población, ¿vale? Que son, imagínate a los humanos, ¿no? Sí. Que hay los blancos, hay los amarillos, hay los prietos, hay de todos los colores. Pues aquí había un poco de lo mismo. Tú ves un campo de escanda y hay espigas más negras, más coloradas, más blancas, de muchos colores, ¿eh? ¿Vale? Al final la raza es una, ya la y es la humanidad, pero la misma, la raza humana, vale, pero de muchos colores. Vale. Y esto es lo que tenemos aquí, lo que teníamos. Vale. Nosotros, otra de las cosas que nos propusimos hacer fue estar en constante colaboración tanto con organismos de investigación, con el SERID aquí en Asturias, como con universidades, Universidad de Córdoba, de Madrid, para hacer el trabajo de, vale, hay esto, vamos a, lo primero de todo, clasificar. Vale. ¿Vale? Vamos a trabajar en seleccionar lo que nos parezca más competitivo, más rico, que mejor pandé, que mejor se pueda gobernar en la tierra, ¿vale? Hacer el trabajo de clasificar y seleccionar. Claro. Y multiplicar, pues, aparte de multiplicar la población, que es lo que había aquí siempre, pues también estas variedades, y estamos en este trabajo ahora. Y esto fai que al final vosotros fagáis una montonera de productos, porque es verdad que lleváis vendiendo online, por ejemplo, la grana o la farina, vendéislo, incluso gente que quiera plantarlo también dais la opción, pero luego ya hacéis la transformación y el producto final también, ¿no? Claro. Sí, fíjate que todo esto nació de la necesidad. La necesidad hizo que se montara una empresa que al final tuvimos que ir integrando verticalmente muchos procesos, porque de mano el objetivo ya era multiplicamos la semiente, evitamos que desaparezca y sacámosla de casa, y tratar de cultivar la escanda en toda España, si se puede, ¿vale? Ese era el objetivo principal. Cultivar en toda España de forma que así consideráramos que ya está recuperado, vale, y que hay un problema. ¿Qué pasa? Que cuando buscamos la viabilidad dijimos, vale, y montamos unos peladores y seleccionadores y granos y vendemos ellos el grano a los harineros y que ellos de ahí en adelante se buscan la vida. ¿Qué pasa? Que fuimos a ver a los harineros y nos dijeron, muy buenos, ¿y vosotros cómo os llamáis? ¿Y qué es lo que traéis aquí? ¿Escanda? Esto ¿Qué alimento lle? Y no, esto es una cosa que es milenaria y de aquí tradicional sí, y tiene unas propiedades buenísimas y fai un pan que tiene un sabor exquisito y vale, ¿y cuánto dices que cuesta esto? No, pues mira, es que esto da un rendimiento muy pequeño, la mitad no, pero que cuánto... no, olvídate. Y eso, una puerta tras otra, y dijimos, bueno, pues mira, vamos a buscar el siguiente paso, molinos de piedra, y vamos a ir a por los panaderos, y vosotros harineros cuesta pues tanto entrar, pues vamos a ir nosotros fomentando un poco que se conozca el producto, vamos a ir a los panaderos, y los panaderos 3/4 de igual. Este que trabaja lo más, yo ya tengo la cadena para lo mío, no me compliques más la vida, claro. ¿Quién va a vender esto en pan más caro? Esas cosas. Y piensa que era una época en la que sí, que parece que fue antes de ayer, pero era una época industrial al 100%, donde productos ecológicos ya era muy incipiente aquello. Claro. Y muy difícil. Ahora es mucho más fácil topaslo muy fácil. Productos ecológicos, productos de cercanía, productos de calidad, variedades un poco más diferenciadas, otras.
pero de que era sota, caballo y Era, rey, claro, claro. y la panadería era sota, caballo y rey, y si ponete un botón y me despreocupo, mejor que mejor. Claro. Entonces dijimos, pues mira, tenemos posibilidad de montar un obrador y buscar, desarrollar nosotros la técnica y llegar al cliente final, de forma que la gente pueda palpar el pan y probarlo y ver a qué sabe, y vamos a hacer también repostería tradicional asturiana con ello, y vamos a todos los mercados, estímulos de Asturias, vamos a todos los mercados, vamos a donde haga falta para difundir. Y también para ir probando y convenciendo tanto a los panaderos para que, oye, que la gente pruebe la escanda, no tienes tu pan de escanda, y para que al mismo tiempo el panadero llame al molinero y diga, oye, que necesito. Esto fue en paralelo pues al boom que estamos hablando de vamos a buscar variedades nuevas, vamos a estar. Y así fuimos conformando una compañía que a día de hoy pues semamos escanda en toda España, que seleccionamos, limpiamos y descascaríamos, sacamos grano, que vendemos ya muchos molinos, porque ya se creó, los panaderos ya empezaron a demandar pues grano a muchos molinos, farina a muchos panaderos, que también los mismos clientes, oye, que quiero escanda, quiero espelta, quiero... Y pues tenemos el obrador nuestro pues para llegar también al público final y para probar la calidad de las harinas que vamos haciendo, ¿no? Bueno, Fer, acabamos el tiempo. Y es increíble, y es como una enciclopedia, tío. Estoy aquí embobado escuchándote. Lo que sí quiero decirte es que tenéis un mérito enorme y he dado las gracias por vuestro labor, y sí que animo a la gente, lo primero, a que vaya y conozca el obrador, vea todo lo que estáis haciendo allí, y en cuanto os vean un mercado, pues también a saco. Cuando pases a hacer una farturruca a las viñas, avísame y... Sí, hombre, sí, enseñótelo todo y incluso puedo hasta acompañarte a dar un paseo por el monte. Sí, no, ves que estás de ello, ¿eh? Luego a la fartura también vamos. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias.